Lo siguiente que vamos a tratar hoy será las formas de onda. Pero antes de entrar a lo que son las formas de onda, vamos a ver lo que son las fuentes de voltaje primeramente. Y bueno, sabemos que el objetivo principal de una fuente de alimentación, en este caso de un voltaje, es proporcionar una diferencia de potencial adecuado para que cualquier dispositivo o dispositivo que va a estar conectado a esa fuente de alimentación funcione correctamente. Y existen dos tipos básicos de fuentes de alimentación. Unas que son DC, que bueno, está en término en inglés direct current, pero es corriente directa. Y para estos existen pues varios tipos. Aquí nada más se mencionan algunos ejemplos, lo que son por acción química. Por ejemplo, los acumuladores, las baterías de carros, ¿no? Funcionan eh, por medio de acción química o de una reacción química. Las electromecánicas. Un ejemplo de estos tipos de fuentes electromecánicas pues es un generador, ¿no? Cualquier tipo de generador me produce energía mediante medios electromecánicos. Si normalmente haciendo girar un rotor, por ejemplo, me produce un tipo de energía diferente. Y las rectificadas, que son como las que usan en el laboratorio normalmente. Bueno, las fuentes de alimentación directa, pues básicamente estos dispositivos lo que hacen es convertir una fuente o la entrada de una fuente de alimentación alterna a una tensión continua, directa. Y el ejemplo más claro es las fuentes de alimentación de laboratorio. Ustedes conectan la fuente de alimentación a una fuente alterna, que va a ser la que nos proporciona Comisión Federal, por ejemplo, de 120 volts a 60 Hz. Y mediante varias etapas o varios circuitos, nos da un voltaje de salida que puede ser de 5 volts, 12 volts, 20 volts, etcétera, ¿no? Pero ese voltaje ya es fijo, es de corriente directa. Entonces consta de varias etapas, lo que es la etapa de la etapa de transformación, que ahí se transforma un voltaje alterno de 120 volts a un voltaje más pequeño, 24 volts, 36 volts, depende. Después viene una etapa de rectificación, donde ese voltaje de AC o esa señal alterna se convierte en una señal directa. Bueno, se convierte en una señal positiva mediante rectificaciones, que eso ustedes lo ven en otra materia. Después de eso es una etapa de filtrado donde eliminamos los rizos para que nos quede nuestra señal continua. Y por último una etapa de regulación, donde cualquier voltaje que nosotros tengamos a la salida podemos tener el deseado, ya sean 5 volts, 12 volts, etcétera. Y bueno, eso es lo que está resumido prácticamente en esta diapositiva. Luego tenemos como tal lo que son las fuentes de voltaje alterna o fuentes de voltaje AC, que básicamente nos va a proporcionar un voltaje, una señal que va a estar variando con el tiempo. La más común, la que ustedes conocen, es la señal senoidal, que es la que, si ustedes conectan un osciloscopio directamente a un tomacorrientes, van a ver una señal senoidal, ¿no? Que tiene una amplitud de 120 volts, por ejemplo. Bueno, es el voltaje RMS. Va a tener una amplitud, va a tener una frecuencia, su frecuencia es de 60 Hz. Y va a tener un periodo también, ¿no? Que es 1 sobre los 60 Hz. Ejemplos de fuentes de voltaje de corriente alterna, pues hay varios. Está por ejemplo el voltaje que me proporciona una central eléctrica, ya lo mencionamos, es el ejemplo más clásico. Algún generador que me va a proporcionar también una fuente de voltaje alterno. Tipos de generadores, por ejemplo también que es por medio de energía eólica, por medio de energía solar, mediante un inversor de voltaje. Y uno que usa muy comúnmente en el laboratorio, que es el generador de funciones, que me va a generar tres tipos de ondas básicas.
que son una señal senoidal, una señal cuadrada y una señal triangular. A partir de la configuración o del manejo de algunas configuraciones del generador de funciones, pues yo puedo conseguir otras señales adicionales. Por ejemplo, señal diente de sierra, que no está aquí en la ilustración, pero es otro ejemplo que yo puedo obtener. Con esto ahora sí pasamos a lo que son las formas de onda. Ya dijimos o ya lo mencionamos que el generador de funciones me produce tres ondas básicas, que son la senoidal, la onda cuadrada y la onda triangular. Aquí yo puse un ejemplo de un caso de circuitos eléctricos. Bueno, antes se veía circuitos eléctricos 2, donde veíamos básicamente todo lo de circuitos eléctricos, pero solamente en corriente alterna. Y para esto se utilizaba nada más una señal con un voltaje ya establecido. Esto era para hacer un análisis de redes nada más, ¿no? O sea, no sabíamos de otros voltajes o otras señales aleatorias, lo que sea, era un voltaje establecido, nada más. Aquí el voltaje pues varía con el tiempo. Y como ese voltaje, si ustedes toman valores en distintos tiempos de voltajes, pues este va a trazar una trayectoria, ¿no? Cuando lo grafican. Entonces, ¿qué es una forma de onda? Pues básicamente la forma de onda es la trayectoria trazada por una cantidad X. Puede ser voltaje, puede ser corriente, por ejemplo, también. Y va a estar en función de otra variable. Normalmente, bueno, en estos casos es respecto al tiempo, pero puede ser también respecto a posición, grados o radianes, por ejemplo. Y bueno, les mencioné que nosotros usábamos señales con magnitudes establecidas, que cuando ustedes tomaban cualquier tiempo, ahí van a tener un valor. Entonces a eso se le conoce como valor instantáneo. Es la magnitud de una forma de onda en cualquier instante de tiempo. Y esto lo vemos en la siguiente diapositiva. Bueno, estas dos definiciones y lo que es un ejemplo de valor instantáneo, aquí lo tenemos como E1 y E2 minúsculas, ¿no? Entonces E1 es un valor que yo mido en el instante de tiempo T1 y nada más. E2 es el valor instantáneo tomado en el valor T2, ¿sí? Nada más. Si yo mido cualquier otro instante, T3 por ejemplo, por aquí, pues yo tendría este valor instantáneo, ¿no? Más o menos por aquí. Después tenemos lo que es el valor pico o el valor pico máximo, que este es básicamente el valor máximo que va a tomar mi forma de onda, pero medido a partir de su valor promedio. En este caso, para esta señal senoidal, el valor promedio pues va a ser 0. O sea, si yo sumo todos los pedacitos de las áreas bajo las curvas y los divido entre el tiempo total que transcurre la señal, pues va a ser igual a 0. Entonces el valor máximo va desde 0 hasta el valor máximo que yo mido, ¿sí? Ese es el valor pico máximo. Luego tenemos el valor pico, que perdón, el concepto que mencioné hace un momento es la amplitud pico. El valor pico difiere un poco. Aquí en este caso es el valor instantáneo máximo de mi función, pero este es medido respecto al nivel de 0 volts. Y para este caso particular, para esta señal, el valor promedio coincide con los 0 volts. Por eso aquí en este caso el valor pico y la amplitud pico pues me dirían lo mismo, ¿no? Me darían lo mismo. De cualquier manera, pues aquí están anotados lo que son ambos conceptos y su explicación, ¿no? Después tenemos lo que es el valor pico pico. Aquí básicamente pues es el voltaje completo o el rango completo desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces, básicamente es la suma de ambos valores. Si yo tengo una señal que va de menos
que es 10 volts pico pico, pues sería menos 10 y más 10, ¿sí? Y tendría un valor de total 20 volts, ¿sí? Pero el valor pico pico es ese, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, o del mínimo hasta el máximo de mi forma de onda. Luego tenemos lo que son formas de onda periódica. Pues esta es una forma de onda que se va a repetir constantemente en el tiempo, ¿no? O sea, después de un intervalo de tiempo, al siguiente intervalo de tiempo se va a volver a repetir esa forma de onda. Por ejemplo, la que tenemos aquí en la ilustración, ¿no? Es una forma de onda periódica, donde su periodo termina, bueno, terminaría aquí y se vuelve a repetir la onda hasta llegar aquí. Ese es su periodo, ¿sí? Y bueno, se muestran sus definiciones, lo que es la forma de onda periódica y el valor pico pico. ¿Qué es el periodo? Entonces, una vez que hablamos de formas de onda periódicas, eh, el periodo es el tiempo de una forma de onda periódica, ¿no? El tiempo que va a tardar en transcurrir todo un ciclo completo. Y de ahí vemos o seguimos lo que es un ciclo de una forma de onda. Y bueno, aquí la definición pues voy a sonar un poquito como los diccionarios, ¿no? Pero un ciclo sería la parte de la forma de onda que está contenida dentro de un periodo completo. Aquí se muestran, bueno, en el ejemplo, perdón, se muestran tres periodos, T1, T2 y T3, ¿sí? Aquí los periodos pues son iguales, simplemente me dice que en un periodo se puede estar desfasada mi señal, va a tener el mismo periodo y lo único que quiere decir es de que va a comenzar no en cero, sino puede comenzar en el 30% de mi señal, por ejemplo, ¿no? Ahí comienza mi ciclo y termina también en el mismo valor, ¿sí? Ese es para T1. Para T2, pues puedo comenzar, o sea, puedo comenzar mi periodo desde la parte más alta y termina en la parte más alta. En sí, ambos periodos son iguales. Y lo único que cambiaría sería la fase de mi señal, o sea, dónde va a comenzar mi señal prácticamente. Y bueno, hasta aquí termina lo que es algunos de los conceptos o de las partes que forman una señal, la forma de onda de una señal. Después vamos a continuar con otros conceptos.